Bueno, si les parece, arrancamos para premiar la puntualidad. Estamos en el medio, ¿no? En la mitad de este ciclo que comenzamos el 10 de junio para apoyarlos, como les había planteado Henry en la introducción aquella. La idea es acompañarlos en este proceso por facultad y en particular este año que está con la situación de que no tenemos la presencialidad, entonces no se está dando ese contacto, ese más de pasillo, de estar compañeros al lado de una clase. Y bueno, hoy, ahora les vamos a repasar, pero estamos en la mitad del ciclo y el foco de hoy es en esos economistas que trabajan, que después de egresar trabajan o han tenido mayor especialización en el ámbito de políticas públicas y tenemos a 3 invitados que ahora los vamos a presentar. Pero para contextualizar y esto, por si alguno todavía no se había sumado y hoy es la primera, repasemos un poco de manera rápida lo que son estos perfiles, ¿no? que hablamos, de dónde salen, por qué es lo que los estamos abordando, que en definitiva es lo que nos ordenó las últimas 4 charlas de este ciclo de 5, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, recordemos que bueno, el interés de ustedes es egresar como economistas y el día de mañana trabajar como economistas, y la carrera que están haciendo tiene definidas determinadas cuestiones, en particular a esto que es lo que le dio sentido a estas charlas, a este ciclo, es lo del perfil de egreso. Y ahí resaltar, esto es el texto, ¿no? Esto en el plan de estudios que ustedes que está documentado, que está escrito, ¿no? O sea, no es que hay un conjunto de asignaturas y que se van cambiando, sino que hay una lógica, una estructura armada de la carrera que se plantea este objetivo, ¿no? Que el egresado, el economista, ¿no? Maneje, domine los diversos marcos teóricos, las herramientas analíticas, los métodos que se aplica la disciplina en los diferentes campos, ¿no? O sea, estamos hablando de teoría, de métodos, de herramientas que el economista tiene que tener ese manejo de esos elementos. Pero además, y no era menor, y ya lo habíamos mencionado, y lo seguimos resaltando, y lo vamos a hacer en las 2 próximas también, esto de la visión crítica, ¿no? De que lo que uno hace constantemente revisarse, cuestionarse, y a su vez creativa, innovadora, ¿verdad? Un diferencial que creemos tiene nuestra facultad es la excelencia académica, la diversidad de ideas, no salir tan tabulado en determinadas herramientas, sino que se apunta a esta diversidad, a esta cabeza amplia que ya hemos manejado en las 2 instancias anteriores. Y bueno, y para eso que el economista se lo prepara, se va avanzando a lo largo de la carrera en distintas asignaturas, pero también en el manejo a partir de capacidades o de herramientas que en las asignaturas se van manejando, y puede trabajar en diferentes lugares. Y los 4 lugares que de alguna forma se han definido y marcan esto del perfil de egreso del economista es dónde terminan trabajando. Una vez egresados o quizás cuando también están avanzando en la carrera y ya se insertan laboralmente como economistas o como estudiantes de economía, se han identificado 4 perfiles de egreso, que es ese economista financiero que trabaja en bancos, fondos de inversión y otras áreas del sector financiero, que fue el tema de la charla anterior, ¿verdad? Hoy el que vamos a ver es este otro economista que se inserta, por ejemplo, en el Poder Ejecutivo, sea en ministerios, en la OPP, ahí pusimos algunas otras instituciones, como la Dirección General de Impositiva, las intendencias, ¿sí? También los organismos internacionales, por ejemplo, si hablamos de economistas que trabajan en el BID, Banco Mundial, Fondo Monetario, el PNUD, la CAF, bueno, diversas organizaciones que desde ahí trabajan o tienen cercanía con las políticas públicas. Y si miramos a este perfil en esos números que aparecen ahí, que les recuerdo surgen de lo que fue la encuesta de egresados en el 2012, pero no a los egresados en ese año, sino al universo, ¿sí? A los 1000 y algo de economistas que habían egresado a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia de la carrera en nuestra facultad, cerca del 40% trabajan en políticas públicas. Y un poco preparando la charla de hoy, uno de los invitados, Daniel Olesker, que ahora vamos a presentar,
afirmaba que este número viene en aumento, que ha crecido, que el campo de inserción del economista en políticas públicas, que hoy aparece como el principal, antes los economistas no estaban en la vuelta de estas instituciones o de esta definición o diseño, implementación, evaluación. En el ámbito, en el perfil de egreso de un economista no aparecía mucho acá, y se ha ido ganando bastante terreno, por más que lo que tenemos ahí es una encuesta en un momento de tiempo y que no la podemos comparar. Y simplemente para mencionarlo, ¿qué es lo que nos queda? La próxima charla, el jueves de la semana próxima, a otro economista con otro perfil, que es el que le llamamos el economista empresarial, y la última, con la que vamos a cerrar este ciclo de 5, el perfil académico del economista, el economista que se dedica más a la investigación académica. Había un quinto lugar o de instituciones en donde los economistas trabajan, que es ese 11% que queda ahí abajo, que son consultoras, firmas consultoras que en realidad aportan o trabajan en cualquiera de estos 4 o a los 4 perfiles, ¿sí? Principalmente al financiero, políticas públicas y empresariales. Pero eso no lo marcamos como un perfil de egreso para el cual la carrera sugiere algunos opcionales, por eso hablamos de 4 perfiles de egreso. Recordarles simplemente cómo fue que habíamos abordado esto. Si bien hoy vamos a hablar más del perfil políticas públicas, recordemos que hicimos en esa primera jornada donde les presentamos todas y una primera aproximación. Ahí hicimos este juego, esta simulación, poniendo un ejemplo cualquiera, pero bueno, es importante hoy, pero era un ejemplo, como cualquier otro que podíamos haber puesto, en torno a UPM y cómo los economistas, según estos perfiles, podían apoyar o podían hacer algo en base a esa empresa o esa actividad económica del país. Y ahí teníamos a Lucía Pitaluga. ¿Cómo? A Lucía Pitaluga. Me mataste con la foto. Que hizo aquello de periodista, de que era la periodista que les iba dando la palabra a los 4 economistas, y a Irene, que ahora se queja por la foto, que quedó media no del todo difusa, fue lo mejor que pude, disculpas, pero que simuló ser representante o economista de OPP y en realidad de esas políticas públicas que, bueno, simulando, anticipaba algunas cosas que un economista de ese rol podía hacer. Pero bueno, hoy en particular lo que tenemos es a 3 invitados, igual que la vez anterior. Seleccionamos a 3 invitados que tienen diferentes perfiles y que desde su experiencia nos van a estar, bueno, comentando y acercando cosas que capaz que ustedes recién arrancando en la facultad necesitan o estaría bueno que conocieran. Entonces, los presento en el orden que aparecen ahí. No tiene nada que ver con la edad ni con la experiencia de ellos, pero tenemos a Daniel Olesker, con amplia experiencia en este perfil de egreso. Fue ministro de Salud Pública y antes de ser ministro fue el que, podemos decir, estuvo en el diseño de lo que ustedes hoy conocen como el Sistema Nacional Integrado de Salud, toda la reorganización de los servicios de salud, la parte financiera, la creación de impuestos vinculada a esa política, o sea, una política amplia, y tenemos entonces hoy a alguien que tenemos el lujo de que nos esté contando, de que les esté contando su experiencia directamente en una política importante que tiene cualquier país, que es la política de salud, ¿sí? Pero bueno, también fue ministro del Ministerio de Desarrollo Social, por lo tanto no solo tenemos esa experiencia de él en uno, sino que tiene también otro tipo de políticas públicas. Desde el 2015 es senador, no está hoy para hablarnos desde esa otra política, sino que esto de políticas públicas es economista trabajando en las políticas públicas, pero también como senador, su cabeza formada en la facultad, seguramente, y nos puede contar, juega a la hora de analizar toda la política económica del país. Pero con esto que también es parte del hilo conductor que venimos manejando, si bien estoy destacando ahora su experiencia como políticas públicas, Daniel también tiene experiencia en otros de los perfiles de egreso, por ejemplo en el perfil académico. Él fue director de investigación del Instituto Cuesta Duarte, del PIT-CNT, por lo tanto también tiene una experiencia en otro de los perfiles, y si recuerdan, la cuarta de las preguntas que le estamos tirando a los invitados hace justamente a eso, a que como un economista tiene esa capacidad de poder tener ese desempeño en diferentes áreas.
Y bueno, no menor, es docente de la facultad. ¿Ah? Si bien eso no es ninguno de los perfiles, forma parte del equipo docente de facultad, en particular en varios cursos, el curso de Economía Laboral y el curso de Economía del Uruguay, que los otros días nos comentaba 30 años atrás de ese curso, por lo tanto también en el diseño y en la implementación tiene bastante que ver. Si seguimos el orden de los invitados, tenemos a Cecilia Ois, ¿sí? Economista, con experiencia también en políticas públicas, hace más de 12 años que trabaja en la Intendencia de 33, por lo tanto, también experiencia en la implementación de políticas, en este caso departamentales o regionales, vinculadas a lo que es la llegada a los departamentos de la política nacional. Estuvo en algunos proyectos, por ejemplo, uno de microfinanzas, coordinando más allá de 33, estando con otros departamentos como Maldonado, Rocha, La Valleja. Por lo tanto, no es solo departamental, sino mirada regional. También algunos proyectos con el Ministerio de Ganadería y OPP para también región este, no solamente 33. Y siguiendo con esto del hilo conductor, no solo perfil políticas públicas, que es por la cual hoy la convocamos a Cecilia, sino que también tiene experiencia, por ejemplo, en lo que sería el perfil empresarial, de economista empresarial, porque ha asesorado a la Cámara Empresarial, por ejemplo, de 33, a la Asociación Rural a nivel nacional del país, estuvo 6 años en la Asociación Rural, y otras consultorías vinculadas también al ámbito empresarial, además de tener su propio emprendimiento, ¿no? Es empresaria ganadera, así que también tiene, pero hoy no está por eso, si nos falta alguien para la próxima, la volvemos a invitar. Y también es docente, me olvidaba, es docente de la facultad en el CURE de 33, ¿sí? Bueno, y dejamos para el final a la más joven, a Jimena, ¿sí? Que trabaja y también tiene experiencia, aunque es joven, tiene experiencia en esta área o este perfil de egreso de políticas públicas, trabaja en AGEB, en la Agencia de Gestión y Evaluación del Estado, de OPP, perteneciente a OPP, pero con mirada de los distintos organismos del Estado. También tuvo un pasaje previo por BPS, en lo que es planificación del Departamento de Fiscalización, y para no ser menos, también cuenta con experiencia en otro de los perfiles, en el perfil académico, porque tuvo un pasaje de un año y medio por el Instituto Nacional de Estadística, con algunos índices y encuestas. Por lo tanto, hoy los convocamos por 3 perfiles, pero ya sabemos o ya podemos adelantarnos a que han tenido y cuentan con experiencia en los demás. Para ya darles la palabra a los invitados, que son el centro de hoy, les recordamos, bueno, en realidad me olvidé de plantear algo, pero primero les recordamos que a través del chat vayan haciendo algunas preguntas, algunas consultas, pero tenemos previsto al final de esta seguidilla de las 4 pautas para ordenar un poco el diálogo, una charla más abierta, una discusión que ustedes puedan abrir micrófono y hablar. Pero entre medio, si quieren, pueden ir escribiendo en el chat. Y el mensaje que me había olvidado de dar, para evitar o para tener como plan B rápido por si nos ocurre algo similar a lo del viernes pasado, bueno, si pasa algo similar y la cosa se pudre, nos desconectamos todos y vamos al sitio EVA a buscar unas nuevas coordenadas de acceso. Lo que hicimos los otros días, pero que bueno, demoramos entre el impacto de la situación y buscarle una solución y cómo comunicarles a todos, demoramos 10, 15 minutos, bueno, hoy hagámoslo al toque. ¿Ah? Bueno, le dejo entonces la palabra a los 3 invitados. Retomo lo que está ahí planteado. Esta situación o este análisis que ustedes como estudiantes, los que están haciendo primer año, lo están estudiando, ya lo estudiaron en los meses pasados, pero que va a estar presente a lo largo de toda la carrera, que es esta cuestión de tomar decisiones ante situaciones de escasez. Los recursos son escasos, los objetivos fines ilimitados, aparecen entonces costos de oportunidad cuando uno decide cosas, y bueno, les preguntamos a los 3 invitados, o les pedimos en realidad, que nos cuenten la experiencia de ellos, cómo aplica o cómo enfrentan o han enfrentado estas cosas en su vida diaria. En el orden que quieran, estimados, adelante ustedes. ¿Empiezo? Dale, Daniel. Bueno,
Yo, en esta primera pregunta me gustaría hacer un ejemplo vinculado, como decía Carlos, al diseño y gestión de la reforma del sistema de salud, digamos, ¿no? Que me parece que es un hecho bastante interesante para entender esta pregunta. Y ahí yo quisiera decir básicamente tres cosas. La primera es que para iniciar la reforma del sistema de salud, lo que nosotros tuvimos que hacer fue definir un diagnóstico de cómo estaba el sistema en el momento de iniciar la reforma y qué objetivos tenía la reforma. Para obviamente, ese diagnóstico, que tenía obviamente muchos componentes sanitarios, tenía un fuerte componente de la economía de la salud, porque el diagnóstico nos decía que el sistema de salud estaba en crisis, pero que su crisis era fundamentalmente económica. O sea, no era de falta de atención, de problemas sanitarios, no lo era. En general, ahí estaba más o menos bien el sistema. Tenía una crisis financiera, las instituciones que daban asistencia en salud estaban semiquebradas y el sistema público estaba desfinanciado. ¿Mm? Ese fue el primer punto. Y el otro, el objetivo, que se comparaba con ese diagnóstico, era el poder universalizar el acceso, pero que además todo el mundo accediera pagando al sistema, ¿no? O sea, nunca nos propusimos un sistema estatal donde todo fuera financiado por el Estado, por ejemplo, como el sistema inglés, sino fuimos a un sistema al estilo sistema alemán. El alemán y el inglés son los dos grandes sistemas sanitarios en el mundo que en general se toman como referencia, un sistema en donde todo el mundo aportara algo, pero que fuera proporcional a sus ingresos. Y ahí viene la toma de la decisión principal. ¿Por qué? Porque hacer eso de manera inmediata, para que todos tuvieran esa atención, costaba 2 puntos del Producto Bruto Interno. Es una cifra absolutamente inabordable para la economía, porque además la economía tenía que brindar recursos a la educación, a la vivienda, en fin, la salud no era el único problema que tenía. Entonces ahí viene lo que yo quiero transmitir, que es la decisión. Había dos grandes públicos que estaban fuera del sistema de salud, de la seguridad social, o sea que o no tenían salud, o sea, tenían un sistema público muy deteriorado, o la debían pagar de su bolsillo, y a veces eso era muy inalcanzable, que eran básicamente la población jubilada y los niños y adolescentes, hijos de trabajadores que sí tenían el acceso a la salud, pero no la tenía su familia. Eso era la situación. Las poblaciones eran más o menos parecidas, 600.000 en un caso, 550.000 en otro. O sea que el desafío era muy grande. Y allí la decisión que se tomó para enfrentar la escasez de recursos, de no poder hacer todo junto, fue priorizar la población de niños y adolescentes y se le dio cobertura de salud inmediata a todos los menores de 18 años que había en el sistema y se dejó para una etapa posterior que fíjense en que terminó, estamos hablando de esto en el 2008, terminó en el 2016 el ingreso de la población jubilada. ¿Y cuál fue la razón? Y la razón fue muy sencilla. ¿Qué nos decía el diagnóstico? Que el acceso a la salud era mucho más insuficiente en niños y adolescentes que en jubilados y que la precariedad de vida, o sea, los niveles de pobreza eran mucho mayores en los menores de 18 años que en los mayores de 65. Entonces, ahí se tomó una decisión que tuvo, obviamente, tiene implicancias porque la población jubilada debió seguir pagando de su bolsillo el acceso a la salud, porque se priorizó, porque no había forma de abordar todo de manera conjunta, el acceso de niños y adolescentes. Me parece que es un muy buen ejemplo porque tiene un diagnóstico detrás, pero además tiene un fundamento que no es sanitario exclusivamente, sino que tiene que ver con la situación social y sanitaria, obviamente, de estos dos colectivos sobre los cuales hubo que tomar una decisión. Esto es lo que quería transmitir en este primer punto. Bien, sigo, capaz yo. Contarles bien distinto a lo de Daniel, pero también con ejemplos, cómo en
desde una intendencia, que es donde estoy trabajando ahora, tomamos decisiones todos los días en contextos de escasez. Capaz que en distintos niveles, lo voy a ejemplificar así se entiende bien, en la diaria, 2 o 3 veces por año y cada 5 años. Cada 5 años, en el momento en que tenemos que hacer el presupuesto quinquenal, mi rol como economista es asesorar a quien está a cargo de la intendencia, yo he estado en distintos gobiernos, quien está en ese momento, quien haya ganado, bueno, cuáles son los recursos que tenemos, y ahí cada intendente negocia con sus directores generales cómo va a ser la asignación de recursos en cuanto al presupuesto quinquenal. Y en base a toda la información que nosotros generamos como economistas y ponemos sobre la mesa. Bueno, el presupuesto es tal, y la situación, el diagnóstico de 33, en mi caso, es tal. Analizamos indicadores, los ponemos sobre la mesa, podemos tratar de influir según nuestra opinión y analizando los indicadores, mostrando cuadros, gráficas, pero la decisión final después está a nivel del intendente con su gabinete. Pero nosotros generamos toda esa información y después armamos el pool del presupuesto. Eso cada 5 años. Después, por ejemplo, 2 o 3 veces por año hay llamados a fondos concursables que son extra presupuestales, y ahí tenemos fondos que son de turismo, fondos que son de cultura, fondos que son para salud, y ahí tenemos que ver, porque los recursos somos escasos y tenemos que decidir qué priorizar y a qué postular y a qué no, y qué tiempo invertir en cada uno para postularnos a fondos. ¿Y qué vamos a priorizar? ¿Fondos para qué? Porque yo puedo dirigir políticas y decir, bueno, este año vamos a priorizar todos los fondos que sean hacia salud o hacia turismo, si quiero desarrollar el turismo este año. Entonces voy a postular todos los fondos y a priorizar, porque para todo no da, y voy a direccionar los fondos extrapresupuestales hacia turismo. O un poquito en turismo, un poquito en cultura, un poco en salud, ir viendo porcentaje, ¿verdad? Y ahí nos pasa 2 o 3 veces por año que tenemos que pararnos y decir, bueno, ¿hacia dónde voy a desviar recursos? O voy a apoyar para que bajen esos recursos al territorio. Y después, aunque no lo crean, en la vida diaria, en las compras públicas. En las compras públicas, permanentemente haciendo énfasis, bueno, 3 presupuestos y busquemos que sean de acá, que sean del interior. Yo vivo en 33, y tratamos de que las empresas a las que la propia intendencia, que es una locomotora, que es una gestora que tiene gastos diarios, en la diaria que sean la mayor parte de empresas de 33 tratando de apoyar la economía local. Y entonces ahí también estamos decidiendo también, porque muchas veces los recursos, siempre los recursos son escasos y tenemos que decidir, bueno, entre cuál compramos, de acá, de Montevideo, de dónde. O sea que desde la diaria hasta en ejemplos mensuales de extrapresupuestales o cada 5 años en el presupuesto, estamos enfrentándonos a contextos de escasez y decidir, teniendo costo-oportunidad, en qué sí y en qué no. Dejo a mi compañera. Ahí va. Bueno, en realidad primero quería darle la bienvenida a esta generación, que la verdad siento muchísimo que hayan tenido que empezar de esta forma. Y bueno, la verdad es que espero de corazón que en breve ya podamos volver a la facultad, que puedan conocerse entre ustedes y también a sus docentes. Y bueno, volviendo un poco a lo que es la pregunta, como bien dijo Carlos, yo trabajo en la OPP, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es parte de la Presidencia de la República. Y bueno, trabajo específicamente en AGEV, que es la Agencia de Gestión y Evaluación del Estado. Y bueno, en realidad nosotros trabajamos temas vinculados al presupuesto, pero lo hacemos como desde ejes bastante distintos. Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero el presupuesto nacional en Uruguay, cuando gana un nuevo gobierno, tiene que elegir su presupuesto para los próximos 5 años, que es de los presupuestos más largos del mundo, de hecho, que se planifica quinquenalmente. Y bueno, nosotros ahí en ese momento, bueno, en mi caso, yo entré hace 3 años, así que mi primer presupuesto fue el año pasado, que se eligió presupuesto con el nuevo gobierno. Y lo que hacemos es trabajar con los distintos organismos del Estado y trabajar como en un plan estratégico para estos 5 años. Entonces elegimos con ellos, es como bien un trabajo, porque en realidad los que conocen más cómo funcionan son los mismos organismos. Entonces es como un trabajo conjunto con ellos, y vemos cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, y lo que intentamos hacer es formas de cuantificar la gestión para esos 5 años. Entonces creamos distintos indicadores, y en cada rendición de cuentas, que se hace todos los años, lo que hacemos es monitorear cuál ha sido el desempeño de estos organismos según estos indicadores. Bueno, obviamente el presupuesto del Estado es un recurso que es escaso,
o sea, existen distintas herramientas, o sea, un gobierno puede gastar por encima de sus ingresos, lo cual obviamente genera un déficit, pero en realidad es un recurso escaso, y obviamente la decisión presupuestal de asignarle recursos a un organismo y no a otro, incluye cierto costo de oportunidad, cuando obviamente son decisiones que toman las autoridades, son decisiones políticas, pero obviamente si vos estás destinando recursos a un organismo, no se lo está destinando a otro. Y después a la vez tenemos como otro eje grande en la JEB, que es la parte de evaluación de políticas, que lo que hacemos es de una forma bastante central en realidad, tomamos distintas políticas que sucedan en el Estado, hacemos una evaluación y esto puede o no puede después tener repercusiones presupuestales. O sea, las autoridades con este insumo de evaluación que nosotros realizamos deciden si hay que hacer un recorte o no. Pero en realidad, o sea, no significa solo el tema de recortar o no políticas, sino que también pasa, por ejemplo, a veces el Estado es muy grande, no siempre existe una coordinación perfecta entre los organismos, y a veces pasa que distintos organismos tienen políticas que son muy similares o van hacia la misma población objetivo, entonces una posible respuesta, por ejemplo, es hacerlo más eficiente y capaz que exista más coordinación entre estos organismos y que de esta forma la política gaste menos recursos, o que no se dupliquen los recursos, porque a veces en realidad tenemos la misma política de distintos organismos, y bueno, este tipo de evaluaciones lo que hace es buscar que no sucedan estas cosas. Ahí que tiene compartido el portal de transparencia presupuestaria, que es algo que nosotros también hacemos, y ahí publicamos también lo que son indicadores para todo el Estado, y lo hacemos como desde los distintos organismos, y a la vez de lo que nosotros llamamos que son las áreas programáticas, que son cuando varios organismos se dedican a como a la misma área, que por ejemplo puede ser seguridad pública, los mostramos desde esas áreas más globales y no tanto de los organismos en particular. Y bueno, por acá voy dejando esto. Gracias a los tres. Capaz que sumo ahí, no sé si viste, Irene, que hay alguna consulta, y viene bien capaz que detenernos un par de minutos con esto que realizan, que es si es solo economistas esto de costo de oportunidad, si aparecen también la cuestión social, no sé si quieren el trabajo entre el economista y otras profesiones, si quieren ampliar, comentar algo al respecto. A los tres, estamos bien de tiempo. Daniel, bueno, ahí el trabajo con otras profesiones es excelente. Mi experiencia es que funciona bien y nos sentimos bien y nos sentimos a la par. Y es un placer y uno siente que aporta. Yo, bueno, con los que más he trabajado en la Intendencia, en la experiencia de la Intendencia, es con ingenieros viales, con médicos por la parte de salud, con psicólogos, creo que preguntaron ahí con sociólogos en la Intendencia, no, acá en 33 no hay ninguno, no me tocó en OPP, sí, con sociólogos, y está muy bueno. Yo cuando tuve sociología en liceo fue cuando me di cuenta que quería ser economista, así que cuando vi esa pregunta me encantó, y lamentablemente acá en 33 no puedo trabajar con sociólogos, y no me encantaría, pero decirles que no sé por dónde venía la pregunta, pero no podés aclarar, Cecilia, no podés porque no te llevas bien o porque no hay sociólogos. No hay sociólogos. Pero me encantaría. La verdad que trabajas muy bien y a la par con todas las otras disciplinas, y nos complementamos. En general con las otras disciplinas lo que termina pasando es que nos complementamos. Le dejo la palabra ahí a... Yo tengo dos experiencias bien distintas, ¿no? De la segunda voy a hablar un poquito más en la próxima pregunta, pero en el Ministerio de Salud Pública, el área de economía de la salud tenía una fuerte vinculación con el área sanitaria, digamos, ¿no? O sea, no olvidemos que en la Facultad de Medicina hay una especialización en administración de servicios de salud, o sea que no todos son médicos clínicos, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces ahí fue mi equipo, digamos, se llamaba así, además, Dirección de Economía de la Salud, tenía médicos, tenía sociólogos y, bueno, mayoritariamente tenía economistas. Pero funcionaba muy bien y son un aporte muy importante.
Y en el MIDES era distinto porque ahí diríamos que era todo social, con una mayoría muy abrumadora de trabajadores sociales, porque el trabajo fundamentalmente, como lo voy a decir en el punto anterior cuando hable del diagnóstico de las bases de datos, era la construcción de indicadores sobre la vida de los hogares más pobres, digamos, ¿no? Entonces ahí había una mayoría de trabajadores sociales, pero sí en general fue buena. Después ahí preguntaron al final sobre ciencia política, yo ahí tengo menos experiencia. La mía es más que nada con el área de salud y con sociología y trabajo social, con el cual se trabaja muy bien. A veces, los economistas tienen a veces alguna dificultad para entablar diálogo con las otras áreas de las ciencias sociales, pero en general funcionan bien, funcionan bastante, funcionan bien. Para mí es un general en los dos ministerios que yo he estado, que hubo mucha interdisciplinariedad, han funcionado bien. Jimena, bien. Sí, nosotros en la UPP tenemos también un poco de todo, hay muchísimos contadores, hay sociólogos, economistas, creo que somos las tres principales. Eso más como la parte de presupuesto que me sé yo. Sé que después también está toda la parte que hay muchísimos ingenieros por el tema de las obras en el interior y eso, pero no conozco mucho, en realidad es otro piso, es como otro mundo para mí. Y ahí tiene capaz que sabe más. Pero sí, en realidad siempre nosotros tenemos un montón de ministerios y cosas para elegir, entonces a veces nos dividimos según los perfiles de cada uno, y bueno, el MIES, por ejemplo, siempre lo eligen los sociólogos, y el MEF siempre nos lo dejan a los economistas, pero bueno, nos dividimos un poco en realidad ahí en qué puede aportar uno, y no sé, por ejemplo, ahí me preguntaban también el tema de los indicadores y qué tipo de indicadores usábamos. Y en realidad depende muchísimo del organismo en el que estemos trabajando. Obviamente no es lo mismo, o sea, el Estado es enorme, están todo lo que son los ministerios, después hay otros organismos que son más independientes, como la Universidad de la República, por ejemplo. Y bueno, eso en realidad es súper variado y va a depender del organismo en particular. Algunos, por ejemplo, sí los usamos de la encuesta continua de hogares, que ahí los tenemos que procesar nosotros, y bueno, ahí en este caso en general lo hacemos los economistas, pero nuestros compañeros sociólogos también saben procesar y también les gusta el tema de crear indicadores. Y eso último iba justo a comentar, ¿no? La creación, la capacidad, no es solo actualizar o hacer algo que ya están hechos, sino que pensarlo, diseñarlo también en los indicadores aplica. Y algunas de las preguntas ahí del foro creo que nos dan pie a ir a la segunda temática, ¿no? Esta que ya les habíamos contado y recorrido la vez pasada con lo financiero, pero que aplica también a los casos de los tres que los invitamos hoy, de cómo es el uso de la matemática, un poco por ese miedo que quienes entran a facultad, y capaz que hasta Cecilia los otros días, y ahora les cuenta un poco la experiencia de ella antes de entrar a la facultad y su relación con las matemáticas. Bueno, también Jimena y Daniel lo pueden hacer, pero bueno, el planteo era ese, ¿no? Que nos contaran cómo es el uso de la matemática, el uso de los paquetes estadísticos, herramientas más analíticas, que procesan datos, que justo fue una de las preguntas ahí que hacían. Así que les dejo la palabra a ustedes. Bueno, yo ahora voy a cambiar de camiseta, voy a pasar al MIDES, porque me parece que para esta segunda pregunta la gestión pública en el MIDES es mucho más útil para entender esto, más allá de que en salud pública hubiera podido encontrar también muchos ejemplos de uso de las matemáticas y de las bases de datos. Lo primero, tener claro que muchos de los indicadores que nosotros usamos en economía están construidos a partir justamente del uso de las matemáticas, ¿no? Cuando en mi otro rol, que yo he tenido muchísimos años de asesor sindical en el Instituto Cuesta Duarte, la pregunta clave de un trabajador era: ¿gané o no gané salario real? ¿Gané o perdí? Para saber si ganó o perdió, yo tenía que comparar su salario con un índice de precios al consumo que se construye a partir, digamos, de toda una encuesta general de datos, y bueno, no voy a entrar en eso porque voy a otro tema, pero el IPC famoso,
la inflación, es un indicador central para la vida de casi todas las situaciones en las que nos enfrentamos los economistas de distintas vertientes, ¿no? Pero quería referirme un poco al trabajo en el MIDES. En el Ministerio de Desarrollo Social había un objetivo primario, que era poder apoyar a los hogares con mayores dificultades económicas, con transferencias monetarias, tarjetas, asignación familiar, en fin. ¿Y cuáles eran los 3 pasos que había que dar para eso? El primero es construir un indicador, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos cuáles son hogares más necesitados que otros? ¿Es por ingreso solo? No. ¿Es por vivienda solo? No. ¿Es por nivel educativo de los adultos del hogar? No. Por todo eso junto, porque la precariedad en un hogar es un mix, es una combinación entre distintas vertientes de eso. Entonces, si usamos solo ingresos, podríamos estar asignando más los recursos. Entonces se construyó una cosa que hace muchos años, y que dicho sea de paso, tiene que ver con una pregunta también del final, lo construyó la Facultad de Ciencias Económicas a través del Instituto de Economía, o sea, el MIDES contrató a la universidad para que éste lo hiciera, que se llama Índice de Carencias Críticas. Lo hizo el Instituto de Economía. Es lo que dice, bueno, va de 0 a 1, va punteando cómo está la vivienda en el hogar, cómo está la salud, cómo está la educación de los adultos, y termina dando un indicador que si la precariedad es absoluta vale 0, si la precariedad no existe vale 1, perdón, al revés, si la precariedad no existe vale 0, si la precariedad absoluta vale 1, entonces cuanto más se acerque a 1, más embromada es la situación del hogar, y se decide otorgar las prestaciones en función de cómo ese hogar postula para ese indicador. Pero eso lleva a una segunda situación, que tiene que ver con esto de los programas informáticos, es construir una base de datos, porque esto no es estático, ¿no? O sea, un hogar puede estar muy mal en su construcción de un índice de carencias críticas, pero 2 años después, antes de los 2 años es difícil que haya cambios sustantivos, digamos, ¿no? Pero 2 años después, su situación puede haber cambiado, ¿no? Y puede haber salido de esa situación y otro puede haber entrado. Entonces, hay que construir bases de datos que de alguna manera puedan ser actualizables permanentemente. Y eso lleva a la tercera cuestión de los programas, que es georreferenciar, ¿no? O sea, porque si no sería imposible. Piensen que Uruguay tiene 1 millón de hogares. Sería imposible pensar que cada 2 años uno puede abordar, tiene que tratar de abordarlo con una perspectiva de saber que con cierta certeza lleva a los hogares donde están la población. Eso implica georreferenciarlo, se llama, ¿no? Ahí se trabaja mucho, esta es una cosa que no dije en la ronda anterior, con los geógrafos, que son muy importantes en esta cuestión. De hecho, el MIDES tenía un equipo exclusivo de geógrafos que se dedicaban a esto, a la georreferenciación. Entonces, ese es el proceso, ¿no?, que permite detectar bien a la población con ciertos grados de aproximación, ¿no? O sea, la idea es que esto minimice el error de asignación de recursos. No lo elimine, es imposible eliminarlo, ¿no? Uno siempre dice un poco medio en broma, si alguien está en una situación muy precaria, pero tiene una camioneta muy buena y la esconde detrás del hogar, cosa que no la vea cuando la persona va a visitarlo, eso es ineludible, eso pasa, y seguramente los 121 que estamos acá tenemos algún cuento de alguien que se le asignó una prestación y no le correspondía, o al revés, que no se le asignó y sí le correspondía, ¿no? Error de tipo 1 y error de tipo 2 se llama en la estadística, digamos, ¿no? Pero minimizar el error. Y para minimizar el error es fundamental tener un buen indicador, tener buenas bases de datos actualizadas y tener eso georreferencial que permita actualizarlas con un nivel de costo adecuado, otra vez viene lo de la escasez de recursos, con un nivel de costo adecuado que también, y quiero decirlo porque tiene que ver con la relación entre facultad y la política pública, que en el caso del MIDES, las visitas de campo las hacía docentes de la Facultad de Ciencias Sociales con las que había un convenio para hacer el trabajo. Creo que hay todavía, digamos, ¿no? Yo ahora hace unos años que no estoy, pero hacía el trabajo de campo.
quería retomarlo porque tanto en el indicador como en el trabajo de campo, el MIDES decidió hacer esto en convenios con las facultades para, como dije hoy, el objetivo era minimizar el error de focalización de la asignación de recursos. Bueno, Jimena, ¿querés seguir vos o sigo yo? ¿Sigo? Dale, dale nomás. Bueno, muy bien. Y yo voy a bajar a tierra un nivel más todavía de Daniel. En cuanto a mi experiencia, les voy a contar, porque lo contamos cuando preparamos la charla y lo cuento en todos lados. Que yo en 33 era la alumna 12 en matemática, capaz que algunos se sienten representados, pero era examen obligatorio en esa época. Yo salvé todo, me fui feliz de 33 a vivir a Montevideo, a la facultad, y cuando entré no sabía de qué me hablaban, no entendía nada de matemática, pero nada. De hecho, perdí todo de lo que era con matemática el primer año. Tuve que empezar a pagarme profesor particular, tuve que empezar a trabajar yo. Éramos 3 hermanos viviendo en Montevideo del interior, el presupuesto no daba, era escaso, y no me podían pagar profesor particular. Entonces tuve que empezar a trabajar para pagarme profesor particular, para poder entender lo que hablaban mis compañeros de clase, porque yo no entendía nada de matemática. Me costó 2 años nivelarme, pero decirles, no sé si a alguno le pasa, creo que sí, y los veo acá, los veo acá, yo ahora estoy en facultad, acá en 33, y tenemos, matemática es la peor materia que les va a todos. Tuvimos que hacer un convenio con una profesora de matemática del tecnólogo minero que vive acá y los está apoyando. O sea, siéntanse, que es un problema que le pasa a todos, pero siéntanse que hay que pasarlo, hay que pedir ayuda. Cuando uno no sabe, dice no sé, voy, busco, alguien me enseña, lo aprendo, lo incorporo, y listo, se pasa, se sigue. La matemática después la usamos todos los días, y la usamos en la medida en que querramos. La podemos usar muchísimo, la podemos usar menos. Yo con paquetes estadísticos, como recién Irene les contestaba por ahí, no estoy trabajando. En los últimos años no he estado trabajando. Lo que trabajo es todo con un Excel. Todo Excel todo el tiempo. Porque es lo máximo que me alcanzan acá en 33 de que me exigen en el trabajo que tengo, ¿verdad? Con eso me alcanza. He tenido otros trabajos que he tenido que usar paquetes estadísticos y he trabajado con gente que domina, y yo lo que hago más es interpretar la información. No uso yo los paquetes estadísticos. Pero eso va también en lo que le gusta a cada uno. Sí, al nivel mínimo de facultad tenemos que adquirirlo porque lo usamos, y lo usamos en la diaria, y nos enseña a razonar, y nos hace incorporar a la matemática a nuestra cabeza y a nuestra forma de pensar. Pero no es algo que después nos vamos a dedicar toda la vida a eso, va a ser en la medida en que lo quieramos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hoy estaba en una reunión con cultura, toda la mañana pasé armando el presupuesto para cultura. Entonces, todos los tratados, bueno, pero ¿cuántos artistas hay? ¿Pero qué porcentaje de la población es? ¿En cuánto vamos a gastar estos recursos? O sea, después es una forma de razonar que llevamos toda la matemática y la usamos para obtener algo, para llegar a algo o una explicación de algo. Y lo vamos a usar en mayor o menor cantidad, lo que nos guste y en el trabajo que estemos decidiendo, ¿no? Bueno, dejo por acá para no acaparar mucho. Bueno, yo voy a empezar en realidad con un consejo, o al menos lo que me funcionó para mí con matemática. Obviamente también me daba miedo, no sé qué era la palabra econometría, me parecía súper rara y confusa. Y tal, lo que hice en realidad, porque a la vez son todas previas, entonces tienes eso de que si te bajaste en cálculo 2, ya te podés seguir a 1, seguir a 2, y te empezás como a atrasar. Y yo en realidad empecé a trabajar bastante temprano en la carrera, entonces empecé a ver compañeros míos de trabajo que estudiaban las mismas materias, y empecé a estudiar matemática con ellos, en particular una compañera que trabajábamos juntas en el INE, y empezamos juntas con cálculo 2 y teníamos los mismos horarios, entonces estaba bueno porque salíamos a trabajar a la misma hora y ya arrancábamos. Intentábamos arrancar temprano y más o menos llevar como las clases al día, pero no sé, a veces con la matemática son de las materias que más me gusta estudiar con gente, porque como que te motiva a ir al día y no dejar todos los prácticos para el final. Capaz que si tenés que leer historia o tenés que leer un montón de papers, los podés leer más tranquilo solo, pero el tema de la matemática me parece que es súper presta para trabajar en equipo, y a mí desde que empecé a estudiar con esa compañera me empecé bastante mucho mejor que cuando estudiaba matemática sola. También porque al principio pensé que era como el liceo y dejaba todo para el final, porque en el liceo me iba bien, y en la facultad después, por las malas, me di cuenta que
que no había que dejar todo para el final. Y bueno, yo les recomiendo eso, trabajar en grupo. Y después más tipo específicamente sobre los programas informáticos, por ahí que preguntaban qué tipo de programas, hay un montón de programas estadísticos. Igual coincido con Cecilia que la herramienta que creo que más se usa es el Excel. En realidad todos sabemos usar Excel, pero está bueno tipo saber Excel, usar los filtros, usar las dinámicas, que a veces parece súper claro y después empiezas a encontrar y el Excel sirve para todo. Y bueno, en realidad los economistas tenemos como nuestro sistema de cabecera, que es el Stata, y después van a ver que más adelante, por ejemplo en econometría, las clases tienen prácticos que son en Stata con computadoras de facultad, y eso está bueno porque vas como replicando las cosas que vas aprendiendo con bases que te dan y como que te van enseñando y al principio todo te cuesta porque en realidad es programación, pero bueno, después le vas agarrando la mano y creo que eso está bastante bueno en las materias ya de los últimos semestres de facultad. Y en realidad si están interesados en temas estadísticos, también por ejemplo los cursos de educación permanente de la Universidad de la República suelen tener cursos de programación. Yo hice uno de R y son bastante baratos y a la vez se puede aplicar siendo estudiantes para que te den becas hasta el 100% y capaz que eso está bueno como otra aproximación. Y después también, como decía Cecilia, o sea, no todos los economistas procesan datos, porque en realidad es una herramienta del economista y no es algo que nos destina como economistas en sí, el procesar datos, pero también vivimos en la era de los datos y de la ciencia de los datos, y al menos a mí me pasa que capaz que siendo joven, a veces quieren gurises jóvenes que sepan programar, entonces cuando tus compañeros empiezan a aprender, empieza como la competencia por conseguir el trabajo, pasa que por la vía de los hechos también terminas aprendiendo, porque casi que después se forma un requisito, pero eso para mí tiene que ver más con el tema ese de que todos quieren gurises jóvenes que sepan programar, pero bueno, no es un requisito y no nos define como economistas. Bárbaro. Irene, ¿ibas a agregar algo? Sí, que en realidad depende mucho el trabajo, en dónde estés trabajando, qué es lo que te pide, lo que tenés que hacer. O sea, yo en el INE, cuando yo trabajaba en el INE, que llegué a coincidir creo con Jimena en algún momento, usábamos SPSS para todo. Y era lo que se usaba, pero SPSS tiene patente, entonces no lo podías usar en tu casa. Después me fui a OPP y en realidad tenía un sistema de planillas de Excel que era monstruoso, que las tenían rabadas unas con las otras. Aprendí Excel mal y me olvidé prácticamente de usar cualquier otro programa. Después me fui a trabajar a facultad y tenía que hacer modelos y cosas y tuve que recurrir al Stata, que también tiene patente, y ahí me di cuenta de que no podía trabajar en mi casa si no tenía la patente de Stata, y entonces aprendí R. Entonces, es como que cada trabajo te va pidiendo que vayas aprendiendo alguna cosa y te vas adaptando. Y eso que dice Jimena, después si sos el único que no sabes, o sea, empezás a tener que saber porque los demás saben y vos no. Entonces, nada, eso que a veces uno piensa, bueno, ¿qué es lo más importante? O sea, de repente, si sabés 2 o 3 programas, hay cosas que salen re fácil en SPSS, otras cosas que las haces en un toque en Excel, en una tabla dinámica, que es facilísimo, y hay otras cosas que si no recurrís a un R o un Stata, no fluyen, digamos. Entonces, ahí es como buscar para cada cosa qué es lo que sirve mejor. Mismo las salidas de los programas son más amigables. Yo me acuerdo de hacer modelos Logit y Probit en SPSS, y las salidas eran horribles y en Stata son preciosas, yo qué sé. Nada, vas viendo. Buenísimo. Un comentario, no sé si puedo hacer un comentario o una pregunta que estaba en el chat. Claro. Sobre el sesgo de la información y la flexibilidad de las políticas públicas. Me parece muy importante esa pregunta, porque nos lleva a un tema. Obviamente yo dije que los indicadores tendían a minimizar el error, o sea, nunca lo van a eliminar, pero tienen que ser el mínimo posible. Y el sesgo de la información puede ser un problema, y es importante tener claro cuál es el objetivo por el cual yo quiero construir. Voy a poner otro ejemplo. Me tocó también estar en la construcción de un programa que se llamaba Asistentes Personales para Personas con Discapacidad. Hoy todavía existe, pero que se creó en el 2013, siendo yo el ministro. Y ahí el problema central, o sea, es obvio que la discapacidad
primero, otra vez viene lo de la escasez de recursos. Había dinero para financiar, no me acuerdo ahora, pero creo que 2.000 asistentes personales, y las bases de datos podían llegar a 18 o 20.000, y había que tomar alguna decisión de cuál era la discapacidad más severa. Y yo creo que lo hicimos bien, porque había un marco teórico que permitía determinar cuál información se debía conseguir, porque el objetivo era dárselo a aquellos que tuvieran menor capacidad de realizar por cuenta propia actividades, pero había que definir cuáles eran las actividades, porque a veces la no visión puede ser una discapacidad muy importante, pero a veces no afecta tan sustancialmente la realización de otras actividades como otras, digamos, ¿no? Entonces, fue bastante complejo eso y se terminó armando un indicador de discapacidad severa para realizar actividades, que no es lo mismo que para recibir en el Banco de Previsión Social la pensión. Son dos cosas distintas, una especie de baremo para este programa, y el sesgo se redujo bastante. Pero el mismo que pregunta también da una de las soluciones, porque habla de la flexibilidad de las políticas. También las políticas tienen que construirse de tal manera que si uno va viendo que no van cumpliendo el objetivo, pueda rápidamente dar, con la evidencia empírica, dar marcha atrás y modificar algunas cuestiones, ¿no? Quería hacer referencia a esa pregunta porque me parecía que es bien pensada, digamos, ¿no? Es decir, yo hago y deshago todo el tiempo, ¿no? En términos de estas cuestiones, ¿no? Ahí en línea con lo que decía Daniel, que yo lo planteaba también en la charla cuando lo preparamos, que yo así como eso, hago y deshago también, porque los números de repente te dan una cosa y yo le planteaba que yo necesito permanentemente ir a campo para ver, por ejemplo, hay un problema con productores agropecuarios, me dicen, es tal cosa, y hacemos los números y bueno, es así, pero yo necesito ir al territorio, ir a la cuarta, ir a la quinta, que son seccionales, donde está ese problema, verlo. Y ahí te puedo deshacer algo que lo vi en la planilla de Excel, los números me dieron perfecto, y después voy ahí, lo que se precisa es otra cosa, porque cuando hablo con la gente lo que precisa es otra cosa. Entonces, no olvidar que es una ciencia social y que no es solo los números, no es solo los números, tenemos la gente atrás permanentemente y está bueno subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Por lo menos desde el rol que estamos hoy en la charla de hoy. Me parecía importante mencionar y eso yo trato de hacer el ejercicio permanentemente. Buenísimo. Nos metemos en el tercer planteo que les pasamos, que hace un poco a esta vida más terrenal o el pasaje de ustedes por facultad y los vínculos con una institución, con algo físico, pero que en realidad es con lo que hay ahí adentro, o sea, vínculos con excompañeros, vínculos con docentes, sugerencias para ese pasaje por la universidad, que por ahora quienes arrancaron el año pasado y tienen poca presencia física, pero que seguramente ya vuelva y bueno, van a estar preparados con lo que ahora nos cuenten y nos sugieran Cecilia, Jimena y Daniel. Bueno, siguiendo el mismo orden, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Sí. Ya no, capaz. Se ve que capaz que arranque. Tocó algo, sigo yo. No, ahí está, Daniel, ahora no te vemos. Ahora te vemos. Sí, te vemos y te escuchamos. Bueno, eso es un problema. No, yo decía que varias cosas sobre esto. Bueno, como decía Carlos al principio, yo bueno, desde que pasé por la facultad mantengo el vínculo porque soy docente de la facultad desde que volví de mi magíster en Bélgica y desde el 86 y he sido interrumpidamente. Así que mi vínculo se mantiene, pero también quizás tiene que ver con esto. En esta función del diseño de las políticas públicas, este rol de estar cerca de la facultad es lo que ha llevado a tomar estas decisiones que yo comenté antes, que respecto al papel de la universidad, colaborando con
política pública. Yo puse el ejemplo del ICC, del Índice de Carencias Críticas, pero también tengo bastantes ejemplos en la reforma de salud, en la que buena parte de los diseños fueron consultados con la facultad. O sea que mi vínculo, tanto por mí mismo, por ser docente de la facultad, ¿no? Es el mismo. Y con los compañeros, en mi caso también es bastante, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Quizás menos no, pero también con los de mi generación, pero sobre todo con los que compartimos las cátedras o incluso algunos como estudiantes. Yo creo que la facultad deja muchos vínculos, y claro, uno dice que la principal sugerencia que le haría era estudiar en el patio, ¿no? Cosa que ahora no podría hacer, digamos, o ir a la cantina. Estar un buen tiempo más allá de las clases, ¿no? No llegar a hacer clase, rajar, irse para la casa. Me parece que eso es es probable que este año, hacia fines del año, ya lo podamos recuperar, y si no, el año que viene. Bueno, es una predicción que puede tener sus posibilidades. Pero me parece que además el estudio colectivo, mira, yo voy a poner un ejemplo. En economía del Uruguay hay que hacer un trabajo colectivo, bueno, los que... La sistematización. Sistematización. Y nosotros prohibíamos hacerla de a uno, ¿no? Y esta fue una larga discusión que tuvimos con el resto de los compañeros, salvo excepciones, ¿no? Porque, bueno, hay gente que sus condiciones, porque labura todo el día, ¿y por qué? Porque, bueno, hay una prueba que era el 50% del curso, y un trabajo que era el otro 50%. Entonces, ya había una evaluación individual de las personas en su trabajo. Y la idea era que estimular, digamos, lo colectivo. Me acuerdo que alguien una vez me preguntó, bueno, pero ¿y si alguien chupa rueda? ¿No? O sea, si alguien forma un grupo de 3 o 4 y no hace mucho bueno, es un problema de responsabilidad de él, pero también del resto de los compañeros del grupo, de dejarlo hacer eso, ¿no? Por eso no le poníamos límites. Sí, en un momento le pusimos un límite de 5, porque sí, ya era una cosa, si no dejaba de ser un grupo, digamos, ¿no? Pero yo creo que eso, que el pasaje por la facultad tiene que tener mucho de colectivo, en la forma de estudiar, en el trabajo. Bueno, está el grupo de viaje, está las actividades gremiales, hay una cantidad de cosas que son parte del pasaje por la facultad, que no es solamente llegar, cursar y eso, ¿no? Esa es mi sugerencia, y creo que estamos a poco tiempo de poder volver a estar viviendo parte de eso para ustedes que ingresan hoy, ¿no? Bien, les cuento mi experiencia. Cuando nos preguntaron eso, la frase que se me vino es para toda la vida. O sea, la facultad se quedó en mí para toda la vida, ya sea en dos ejes, en lo académico y en lo personal. En lo académico, bueno, porque la tenés como referencia para todo consultar los materiales, lo que diste en tal materia, y después querés seguir más. Yo toda la vida quise hacer el posgrado, recién ahora, después que tuve 3 hijos y mi hijo más chico está más grande, aunque no parezca, recién ahora pude hacer el posgrado y lo seguí eligiendo en mi facultad. O sea, la facultad es para toda la vida, ¿no? Y siguen siendo una referencia a todos los docentes y todo lo que te brinda la facultad. Eso es lo laboral. Y en cuanto a después, cuando te postulás a trabajos, puntúa muy bien, salimos bien preparados, tanto de grado como de posgrado, maestría, lo que quieran hacer. Y en lo personal fue una contención. Yo me fui del interior a vivir a Montevideo, y los pasillos fue fundamental, fue lo que me daba el aliento para seguir. A veces vos estás ahí, ustedes no lo han vivido, pero ojalá, bueno, como decía Daniel, y todos próximamente lo van a poder vivir. Esos salones llenos de gente, esos corredores que te conocés con alguien de Salto, de Paysandú, Montevideo mismo, que te dice a dónde ir, dónde no ir, dónde es peligroso, qué ómnibus tomar para ir a un lado o a otro. Es increíble lo que genera, sobre todo para la gente del interior, y a veces los de Montevideo no lo visualizan, no se dan cuenta de eso. Y a veces estás solo en tu casa y vas a facultad y es la contención que tenés, porque tu familia no está. Entonces es increíble lo que te marca la facultad. Y te haces amigos para toda la vida. Después sos la madrina del hijo de tu compañero, los hijos de los hijos y tus hijos son amigos.
hacés viajes juntos, lo que sea, o sea, es para toda la vida. Y también en lo laboral, con los trabajos, volviendo a otro eje, yo le decía lo académico, lo personal y en lo laboral después, porque tenés colegas en todos lados, después precisás un dato del INE, tenés a fulanito que fue compañero, que en los pasillos te peleabas o te decía cualquier cosa, y después de tu colega, y es el que te va a dar la información, y vos la precisás, y vos después te va a precisar cosas de vos, y vos le das, y es un ida y vuelta permanente. O precisás un dato o precisás una referencia, vas a tomar a alguien y trabajó con fulano que fue compañero tuyo que llamás, bueno, ¿cómo es trabajando? ¿Sabe trabajar en equipo? ¿Qué pasa acá? Para toda la vida. Eso, como dicen ustedes, es un viaje de ida. Ahora sí. Bueno, empezando por la primera pregunta, yo en realidad tengo bastante vínculo todavía con facultad, porque soy estudiante de maestría, y ahí vi que estaban preguntando en el chat justamente eso. Yo soy, no solo me recibí por el plan 2012, yo soy generación 2012. Fui la primera generación que hizo todo el plan, toda la carrera en el plan 2012, y la verdad es que nos estamos recibiendo bastante antes que las personas que cursaban por planes anteriores. Y bueno, eso en realidad te permite seguir estudiando. En mi caso, estoy estudiando la maestría en economía, que es una maestría académica, que es de la facultad, pero también, por ejemplo, está la maestría en economía, que es la Facultad de Ciencias Sociales, que también es académica y también es gratuita. Y por allí también te preguntaban sobre la maestría en políticas públicas, y lo que tiene la maestría en políticas públicas es que también es que no abre todos los años, no todas las maestrías abren todos los años. La maestría en economía sí, entonces bueno, a la hora en realidad de plantearte hacer un máster es algo que también tenés que contemplar, y que no todas, o sea, las maestrías académicas en nivel son gratuitas, pero algunas tienen cupos, entonces también tenés que tener eso en cuenta a la hora de elegir qué tipo de maestría querés hacer, porque puedes anotarte a una y no entrar. Bueno, y después sobre bueno, lo que contaba Cecilia de usar compañeros economistas de otras instituciones, preguntarle, decime por favor en esa colgada tal base de datos, o para averiguar siempre debe ser un compañero. Y también, por ejemplo, yo en general a las personas de mi generación, las que iban a la facultad, las conozco a casi todas, no éramos tantos, además que no, o sea, no somos tantos como los contadores, por ejemplo, que son un millón. Somos bastantes, pero de estar todo el día ahí, yo soy de Montevideo, pero no vivía cerca de la facultad, entonces cursaba de mañana, iba a trabajar y tenía tipo 2 horas libres, no me daba por ir a mi casa, iba a facultad y merendábamos, en general íbamos haciendo todos los trabajos y merendábamos en el patio del TCEA o el patio de las Palomas, que ya los van a conocer, y después ya nos quedábamos a clase, y bueno, eso que decía también Daniel, de estar en la facultad, que en este momento ustedes obviamente no pueden, pero esta situación no va a ser para siempre, y como el sentido de pertenencia que te genera la facultad y la Universidad de la República, porque a la vez nosotros ya accedíamos a lo que era facultad, y también usábamos muchísimo la Facultad de Ciencias Sociales, que tiene una biblioteca que está muy buena, y estamos cerca del centro, lo cual es conveniente si tenés una hora puente en el trabajo o algo así, y puedes ir a la Facultad de Ciencias Sociales, que a la vez la biblioteca tiene pila de libros de economía, entonces a veces también ya usábamos los libros de allá. Y después, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería también tiene una sala enorme para estudiar, que se puede estudiar en grupo y no cierran las noches. Entonces, cuando se venían las revisiones, íbamos y pasábamos toda la noche estudiando o hacíamos todo el repaso, estar todo el fin de semana. Y también en facultad, que tenés salas de todo tipo y color, si te gusta estudiar en silencio, está la sala del silencio, que está atrás de la biblioteca. Después hay salas más para estudiar en grupo, los patios. Y después van a ver también que llega un momento en que las personas sacan los bancos de los salones y los ponen en el pasillo, y es lo más normal del mundo que las personas estén pasando y vos estés repasando en un pasillo tranquilamente estudiando. Y bueno, eso sin hablar que está buenísimo. Y bueno, y después obviamente si se quieren acercar a centros de estudiantes o algún tipo de actividad gremial, las comisiones, yo ahora por ejemplo soy delegada por el orden de egresados a la Comisión de Estudiantes Privados de Libertad, y está bueno porque es como que intento, por más de que yo esté egresada, como no romper el vínculo con la facultad, y siempre tener una excusa para dar una vuelta cada tanto a alguna comisión o algo por el estilo. También siempre hay charlas que se organizan en la facultad,
del Departamento de Economía es súper activo, siempre organiza cuando se muestran las opcionales, también siempre suele haber como un panel que habla de algún tema en particular y es súper interesante. Y bueno, da eso como consejo de la vida universitaria que se apropian de la facultad y de la universidad en general. Bárbaro. Bueno, y llegando al último punto, que ya lo han adelantado y yo también he comentado, que si bien ustedes hoy los invitamos por su experiencia en el perfil Políticas Públicas, los tres tienen experiencia en otros perfiles, y de hecho retomo algo que comentó hoy Daniel, y no sé si todo el mundo lo captó, esta cuestión que desde el economista políticas públicas, o en realidad más amplio, desde las políticas públicas, se hace un link, él lo comentaba con algunos índices, algunos indicadores, con el perfil académico, ¿no? O sea, que la política pública a veces para utilizar o para apoyar ese diagnóstico, o incluso la implementación, contrata, convenia, acuerda con el perfil académico. Por lo tanto, son dos perfiles o dos economistas que están de un lado y del otro, pero que bueno, hacen quizás, apuntan hacia el mismo objetivo, ¿no? Pero bueno, este último punto, y les dejo la palabra, era para que cuenten su experiencia en esto, en distintos perfiles, cómo la ven, la posibilidad de trabajar en uno en otro. Les dejo entonces. Daniel, ¿estás ahí? Estás muteado, Daniel. Perdón, me había desmuteado y no. Perdón. Y no, yo decía que yo puse ese ejemplo hoy porque realmente cuando uno diseña, está en el diseño de las políticas públicas, requiere de muchos elementos que provienen de lo académico, de sí mismos, porque muchos los fueron construidos por sí mismos, digamos, a partir de cuando uno estudió y se especializó en algunas cuestiones, pero también del propio medio académico, digamos, ¿no? Y me parece que eso hace mucha referencia incluso a la forma en que la facultad también ha encarado. O sea, esto es un mix de doble circulación. Hoy, antes de empezar, comentábamos con algunos de los compañeros que cuando en mi cátedra laboral uno de los trabajos que se hacía era ir a un sindicato y a una gremial empresarial a preguntarle cómo habían visto la negociación colectiva, o sea, el acuerdo laboral que habían realizado. Entonces, tener la visión desde el Ministerio de Trabajo, la visión desde la empresa, la visión desde los trabajadores, y eso contrastarlo con la visión académica. ¿Qué decía la economía laboral sobre esto? La economía laboral dice que si hay convenio colectivo el salario le va a ir mejor, le va a ir peor, le va a ir igual, y después contrastarlo en cómo le fue a los bancarios, cómo le fue a los metalúrgicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, hay permanentemente, eso cuando estaba en la cátedra, y cuando estaba en la política pública, lo mismo. Es decir, yo puse los ejemplos del MIDES, pero en el Ministerio de Salud Pública también, muchas veces, de hecho, miren, tal es la vinculación que cuando empezó a haber cuando empezó a tener cierta importancia la economía de la salud como área del conocimiento, había un solo posgrado en economía de la salud que lo daba la Universidad Clay. Uno solo. A partir de ahí, hoy hay, si no recuerdo mal, 5. Hay uno de la propia facultad nuestra, que lo hace con la Facultad de Medicina, está el del CLAE, hay uno en la Universidad de Montevideo, hay uno en la Universidad Católica, hay otro de una universidad argentina que tiene un diplomado aquí en Uruguay. O sea, hoy ya hay muchas opciones, y esas opciones académicas provinieron de que la política pública empezó a demandar conocimiento académico para tomar decisiones en materia. Creo que la de la facultad, no es absolutamente por camiseta, como se podría decir, tuvo la virtud de hacerlo conjunto entre la Facultad de Medicina y la Facultad de Economía, digamos, ¿no? Eso creo que fue una virtud, porque es imposible pensar en la economía de la salud sin economía y sin salud, digamos, ¿no? Valga la redundancia, digamos, ¿no? O sea que yo creo que los perfiles se pasan rápidamente
de uno a otro. Hay algunos, quizás el empresarial es el más específico, algo podrá decir Cecilia, puede ser un poco más específico, pero seguramente también por algo las principales cámaras empresariales antes no recurrían tanto a economistas, ¿no? Esto de que las cámaras empresariales tengan economistas, incluso el propio movimiento sindical, que si bien el Cuesta Duarte es del año 96, tampoco es tan del pasado, digamos, ¿no? O sea, también los ámbitos profesionales y empresariales han empezado a recurrir a la economía. Entonces, yo creo que el camino es de ida y vuelta. Es evidente que uno también se especializa en aquellas cosas que le gustan más. Creo que la economía tiene una virtud, lo digo para quienes ingresan hoy, y es que el trabajo gusta mucho, ¿no? Uno siente mucho el gusto por el trabajo. Es un trabajo que no se hace o sea, uno se motiva mucho con el trabajo. Esperemos con Cecilia y Jimena haber transmitido esta motivación en esta charla, pero creo que es claro que es un área del conocimiento que tiene fuertes componentes de motivación para lo que uno hace y tiene varias facetas. Le quería un poco, como poco final, esta cuarta pregunta, transmitir eso. Bien. Sigo yo, contarle, bueno, en la línea de Daniel, totalmente. Primero, me apasiona lo que hago. Segundo, el perfil lo cambiamos en un día. El día cambiás el perfil 3 veces. Yo me levanto y estoy en la intendencia. De tarde me dedico al CURE, estoy en el CURE, estoy perfil académico. Después termino, me voy a una reunión con la Cámara Empresarial y la Sociedad Fomento, que los asesoro en horario a los dos. Que trabajo con las dos cámaras, con la Sociedad Fomento Rural y con la Cámara Empresarial. Entonces, en el día tengo el chip de las 3 perfiles y aporto como economista en los 3, me siento que aporto. Bueno, ellos les dirán, yo creo que sí. Entonces, decirles que no tengan miedo, elegir un perfil, bueno, uno de repente elige determinadas opcionales y va hacia ese perfil, si ya lo sabe, si ya está seguro que quiere ese, si no, no pasa nada. Hacemos una trayectoria, después volvemos, hacemos alguna otra, o la vida misma nos va dando la oportunidad de insertarnos en otro perfil. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora estoy en las 3? No es porque de una conseguí trabajo en las 3, no, me lo gané. No parece, pero soy bastante veterana, y he tenido distintos trabajos y me han ido quedando enganchados uno y otro, y bueno, y ahí es que estoy inserta en los 3 espacios, pero bueno, me ha pasado que me he quedado sin trabajo en uno y voy a trabajar en el otro, y eso viene. Yo tengo que estar en el entonces, yo estoy en el segundo bloque. decirles que no tengan miedo, que se puede cambiar de perfil, que salimos con la capacidad de cambiarlo, tanto a lo largo de los años como en el propio día. La dejo a Jiménez. Sí, claramente, o sea, no sé si a ustedes les pasó en realidad. Yo confieso que cuando me anoté a la facultad no tenía claro que soy un economista. La verdad, siempre digo que tuve suerte de que me haya terminado gustando, pero no sé, a mí me iba muy bien en matemática en el liceo y siempre me decían, entonces tienes que hacer economía o ingeniería, y como que realmente cuando me anoté a la facultad no tenía claro que era ser un economista. Y me parece que está bueno también la grilla donde te muestran las materias de cada perfil, porque en el caso de que no sepas en realidad qué es lo que hace cada perfil tampoco, o si no tenés claro si te gusta o no, está bueno también que puedas probar distintas materias, puedas probar también distintas materias y ver si efectivamente te gusta ese perfil o ver un poco de qué trata. Creo que no te va a definir tampoco tu perfil si hayas hecho o no las materias sugeridas. Está bueno que las hagas si tenés claro qué querés hacer, pero creo que también lo que te va a definir un poco más en realidad es a la hora de empezar en el mercado laboral, ver qué tipos de trabajo vas tomando. A veces pasa, obviamente no está escrito en piedra, pero a veces pasa, no sé, por ejemplo, si es una empresa privada y trabajaste siempre en el sector público, a veces tienen miedo de tomarte porque piensan que si sale un llamado en el sector público puedas irte corriendo, lo cual a mí me pasó y en realidad tenían razón cuando me dijeron eso. Pero, por ejemplo, también tengo una amiga que trabajó 4 años en el Banco Central y ahora es economista en Coca-Cola.
Entonces, nada, por más de que puedas ir teniendo como un perfil, nada está en tus piedras, somos todos economistas, y la posibilidad siempre está de cambiar, o capaz que dijiste que querías hacer academia y no sé, entraste a hacer investigación y después capaz te das cuenta que no te copa y bueno, al principio en realidad lo seguís teniendo y obviamente si tenés ganas de cambiar de perfil está la posibilidad. Y bueno, en realidad en mi caso particular yo no sabía qué quería hacer, en realidad terminé como que en las políticas públicas, en parte por eso que decía Daniel de estar convencido, y yo creo en realidad que las políticas públicas son una herramienta para cambiar la realidad del país y aspectos. Entonces, bueno, en realidad elegí el sector de políticas públicas, pero también coqueteé bastante con lo que fue la academia, porque no sabía en realidad si quería o no estar por ahí, y bueno, efectivamente en realidad terminé eligiendo una maestría académica, pero no quiere decir tampoco que quiera hacer después mi perfil de la academia, porque es una maestría académica, porque en parte también mi decisión es porque llegué al viaje de economía y la maestría en economía es gratuita, por ejemplo, también fue un factor de decisión, y bueno, eso, que en realidad los perfiles están buenos, no sé si tampoco que se puedan, obviamente se categorizan en los 4 que decía Carlos al principio, no quiere decir que no pueda hacer eso, como decía Cecilia, capaz un híbrido entre varios, siempre está abierta la posibilidad, y bueno, está, eso. Una cosa Hay como algo para que, comentar que salió también el otro día, o sea, Jimena fue alumna mía y me la encontré en 2 trabajos después de grandes. Ceci es muy amiga de una amiga mía y también cada 2 por 3 terminamos interactuando por distintas cosas, o sea, porque también Alina trabajó en el INE conmigo y con Jimena, y es la compañera de tesis de Cecilia, o sea, y la Daniel fue madrina de profesor sus de hijos, nosotros en facultad, o sea, es como que todo es como una gran red y todos nos conocemos después, o sea. sí. Y si no te Yo quería, conoces, hay otro que lo conoce y te lo recomienda. Entonces, claro, claro, se hace una red que es increíble y después te sirve para la vida, como yo les decía. Algo que salió la vez pasada y no lo hemos nombrado y que es importante es el tema del inglés, que yo se lo digo a los chiquilines acá, que no se desmotiven el que no estudió, el que llegó a facultad sin tener la base de inglés, solo la del liceo, pero que sigan, el que ya la trae incorporada porque tuvo buen inglés desde la escuela y el liceo, genial. El que no, vamos arriba, háganlo y traten de a poco irme echando el inglés y no dejarlo de lado porque es fundamental. Y así como decía Jimena, que puntuaba los paquetes estadísticos, que el otro sabe y no, cuando vas a competir en el mercado laboral, el inglés también puntúa muy bien y muchas veces te limita. Yo me he perdido trabajos que no he podido postular porque no tenía el nivel de inglés pasado el first y bueno, y bueno, fue lo que pude hacer bueno, y después lo seguís haciendo después, pero el que pueda irme echando el inglés no lo dejen nunca porque es importante. Bueno, bárbaro. Tenemos un espacio para algunas consultas. Algunas fueron apareciendo en el mail, pero el que se anime, levante la mano, participe, les pregunta, aprovechemos unos minutos que nos quedan. Simplemente un aviso, pasar por algunos de los mensajes. Tengan en cuenta que la facultad desde el año 2012 creó la figura del director de carrera. En particular ahora Roberto López, que fue parte del equipo con el cual estuvimos pensando estas charlas, desde que Henry un poco fue el convocante. Así que úsenlo, aprovechen eso, porque es quien los está puesto por la facultad para apoyar a los estudiantes en qué materias, dónde está la información, las opcionales, lo que decía Jimena de las trayectorias, de las jornadas para presentar los cursos, etc. Entonces, aprovechen a Roberto que bueno, tiene distintos medios para contactarse con ustedes. Mauricio, habilitate ahí el micrófono y te escuchamos. Muy buenas. Mi pregunta viene por el lado de los problemas. ¿Cuál vendría a ser el problema o el inconveniente que se encuentran a diario o seguido los economistas que trabajan en este sector?
Problemas tenemos todos, dicen generalmente, ¿no? Pero, a ver, alguien que le quiera contar alguno. Daniel está. A mí me parece que claro, en políticas públicas se puede trabajar en evaluación, en diseño, en gestión, así que yo voy a hablar desde el diseño y gestión, que es donde estuve. Yo creo que el principal problema es la multiplicidad de objetivos, la multiplicidad de aspiraciones que uno tiene para poder resolver problemas, digamos, ¿no? O sea, volvemos a la pregunta 1, ¿no? A la cuestión que tenía que ver con los recursos versus las prioridades. Alguien podría decir, bueno, es un lindo problema porque uno tiene muchas cosas para resolver, pero sí, pero también a veces deja de lado otras cuestiones, digamos, que también son importantes, digamos, ¿no? Y a veces cuando uno está en la gestión pública sobredimensiona su lugar, digamos, ¿no? O sea, no cree que su lugar es el más importante de todos, digamos, ¿no? Y muchas veces, bueno, en algunos casos tiene importancia. El caso en el que a mí me tocó, tuve la suerte de que la reforma de salud había sido definida como una de las 3 prioridades de los primeros 2 años de gestión de gobierno. Entonces, allí los recursos no fueron tan escasos como hubieran sido en otras condiciones, pero quedaron otras cosas en el camino, ¿no? Entonces, yo creo que enfrentás a una enorme multiplicidad de problemas, y el otro, una enorme multiplicidad de objetivos, y el otro gran problema que se te presenta tiene que ver con la cuestión de la intersectorialidad. Jimena hablaba algo, y ella, desde el lugar en que está, obviamente tiene mucho más visión integral, pero a veces es difícil integrar distintas dimensiones que tiene un problema, ¿no? La famosa interdisciplinariedad que se preguntaba hoy, pero también la intersectorialidad. Yo siempre pongo un poco el ejemplo que ponía hoy de la construcción de la asignación familiar de la tarjeta Uruguay Social. No es una tarea para definir desde un solo ministerio o desde un solo ámbito de decisión, o las políticas para la primera infancia. Entonces, ahí me parece que hay un punto, yo entiendo, mi visión muy desde lo que yo veo, que se ha avanzado bastante, pero todavía hay la estructura, por lo menos en el sector público, ¿no? La estructura de ministerios a veces no es la más adecuada para resolver algunos problemas que tienen mucho de interacción entre distintos ámbitos, y bueno, ese es un segundo problema a la pregunta de cuáles son los principales problemas. Yo creo que son esos 2. Muy bien. Mauricio, dale. No. Si alguno más quiere decir algo, si no, estoy satisfecho. ¿Querés que vaya? Sí. Dale, después voy yo. Dale. Bueno, en mi caso, claro, yo trabajo como un lugar muy central, entonces como que tenemos muchísima comunicación con distintos organismos, y bueno, creo que a veces ahí es donde encontramos la mayor traba, y que bueno, a veces van a escuchar muchas veces decir que el Estado es lento, y a veces es cierto, a veces no es cierto, pero también es súper heterogéneo, y a veces cada organismo tiene sus tiempos y sus cosas, y a veces te cruzas con, no sé, te das una idea o propones algo nuevo, y a veces te cruzas con la barrera de, pero siempre se hizo así, y a veces no está bueno porque decís, a veces no quiere decir que no pueda hacer mejor o que se pueda proponer algo nuevo, y bueno, a veces nos pasa eso, pero en realidad es más como un tema de trabajar desde eso, es un lugar central, y también o sea, hay que respetar muchísimo lo que dicen los ministerios, porque no está bueno tampoco venir desde un lugar a veces que vos no trabajás. Eso que decía Ceci, por ejemplo, que decía que ella a veces tenía que ir al campo y ver lo que estaba pasando,
y desde la OPP no lo hacemos porque en realidad no tenemos contacto, o sea, depende del trabajo obviamente, pero yo a veces no sé qué es lo que pasa ahí adentro de un ministerio y tampoco está bueno que desde afuera dé una opinión y como que tal eso, el trabajar en equipo con personas que ni siquiera trabajan en el mismo lugar que vos y bueno, intentar llegar a una forma de coordinación que sea la mejor posible. Creo que en mi caso es como el mayor problema que a veces me encuentro, y bueno, está siempre intentando obviamente, de solucionarlo, pero bueno, creo que en mi caso es una barrera. Por ahí preguntan a ver cómo se Hay una pregunta ahí, incorporan a los perdón. puestos Hay públicos una pregunta ahí sobre los No. organismos internacionales. y sobre los organismos internacionales. Algo. Sí, hay bastante, bueno, en salud pública muchísimo, ¿no? Porque tanto la Organización Panamericana o Mundial de la Salud tiene mucha interacción. Por ejemplo, la compra de vacunas, no estas que estamos hablando ahora, ¿no? Por la duda, para que no se confunda. Las vacunas en general tienen mucho que ver con la OMS. Hay un fondo global mundial por VIH. O sea, en el caso de salud es muy, pero es más, no es tanto en el diseño de la política en general ahí, bueno, no se mete mucho, sino en el vínculo, digamos, por determinadas cuestiones. Además, en el caso del Ministerio de Salud Pública, una vez al año hay congreso de la Organización Mundial de la Salud, donde se discuten problemas de la salud, y bueno, a veces el ministro y a veces no, a veces, dependiendo, un director general participa. O sea que en el caso de salud es bastante. En el caso del MIDES, ahí no hubo algunas cosas con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que apoya algunos programas sociales. Otro que tiene, yo no estuve, pero que tiene mucho vínculo, es trabajo, ¿no? O sea, trabajo y salud son, bueno, y economía, obviamente, ¿no? A través pero ahí yo nunca estuve, no lo sé. Tienen vínculos, sí, además del vínculo natural de que hay programas financiados, pero me parece que la pregunta más se refería a los vínculos más institucionales, ¿no? En salud son muchos y son muy útiles, además, digamos, sea de paso. Yo le quería comentar que salí en segundo. En la Intendencia y en los otros trabajos, tanto en la Cámara como en la Fomento, los principales problemas diarios son los recursos escasos. Yo lo ponía ahí en el... siempre tenemos que estar poniendo el freno porque quieren gastar y gastar y son limitados los recursos, entonces siempre estamos decidiendo y poniendo el freno. Siempre, a veces somos los malos de la película. Pero bueno, ese es el principal problema, los recursos escasos y bueno, y poner el freno a los que quieren gastar y gastar y en qué, ¿no? Y después, con respecto a los organismos internacionales, es fundamental para las intendencias, tanto programas financiados por organismos internacionales como el vínculo directo a través de cooperación sur-sur o programas, es importante, es muy importante. No sé si Jimé quiere decir algo. En realidad quería contestar esta que está en el chat sobre la escolaridad, porque me parece que está bueno, que justo hace poco lo hablaba con Irene, y bueno, en realidad por ahí alguien decía que la escolaridad era un número que te representaba en el chat, y bueno, en realidad, yo qué sé, o sea, como decía Irene, depende del trabajo, pero también piensen que si están arrancando desde cero y no tienen experiencia, cuando una persona los va a contratar, si no pueden ver dónde trabajó antes porque no tienen experiencia laboral, lo que van a mirar posiblemente sea la escolaridad. Yo creo que al principio importa un poco más porque también el perfil en la academia creo que importa mucho más la escolaridad que por ejemplo, en el sector de políticas públicas. Pero bueno, en realidad, si no hay nada más que mirar en el currículum, posiblemente miren la escolaridad, sí. En algunos trabajos lo miran, sí, y también es algo para competir con el resto de las personas que también están aplicando el mismo trabajo. Yo no creo que sea un buen indicador, pero bueno, al principio es el indicador que hay. Y personalmente, en realidad, yo al principio de la carrera daba exámenes como, no sé, daba muchos exámenes y después me arrepentí porque te bajan la escolaridad
Y no es que me importe un montón mi escolaridad, pero por ejemplo ahora si quisiera seguir estudiando y conseguir algo más, me pesan esos exámenes que di al principio y yo creo que si lo hubiera hecho de vuelta y no tuviera ningún apuro por recibirme, intentaría cursar más las materias y cuidaría un poquito más mi escolaridad. En el lugar donde estoy ahora, en la UPP, no me pidieron la escolaridad para entrar, yo no la presenté. Presenté mi currículum, presenté mi título, nunca me lo pidieron y nunca la presenté. Después la presenté para pedir licencia por estudio para la maestría, pero bueno, en realidad si yo volviera a hacer la carrera, la cuidaría un poquito más. Sí. Pero no creo que sea el indicador que te define, pero bueno, ya. Sí, en esa línea, porque el otro día, capaz casi ya hace 2 o 3 semanas de esto, tuve contacto con un estudiante que estaba desesperado porque no venía muy bien con la escolaridad. Él había entrado en agosto del año pasado, había entrado en segundo semestre, y entonces poco menos que me decía, voy a dejar la carrera porque mi escolaridad es un papelón. En realidad no era ningún papelón, él había salvado el primer semestre que había hecho, había salvado 3 o 4 materias, no venía mal en pero claro, yo le decía a él, claro, había tomado unas decisiones demasiado audaces, había empezado con descriptiva, había metido introducción a la micro, descriptiva, se había metido muchas cosas, introducción en descriptiva, había perdido la primera revisión, fue al examen y lo perdió, y lo volvió a perder en febrero. Entonces yo le digo, mira, primero, la escolaridad no es determinante, por supuesto. Al principio de la carrera, si vas a entrar a una auditoría, o en el Banco Central, en una auditoría, digo, importante, o en el Banco Central, te la van a mirar. Pero no quiere decir por eso que vos nunca vayas a trabajar, digo. Yo, de hecho, nunca, o sea, mi primer trabajo no me miraron la escolaridad. O sea, no es determinante. Aparte le digo, están, como en todos los órdenes de la vida, está el top 10, le decía, ni vos ni yo seguramente estemos en ese top 10, pero somos lo suficientemente buenos para hacernos camino, y le digo, yo me hice camino y vos te vas a hacer camino porque me di cuenta que el chiquilín era bueno, pero claro, se había traumado con que había perdido 3 o 4 exámenes, y me dice, con esta escolaridad, y digo, no, pero a su vez le decía, no hagas esas locuras que hiciste en descriptiva. Si perdiste la primera revisión, tirarte de una hacia un examen no tiene mucho sentido. Entonces, el consejo es, en general, siempre que puedan cursen la materia, porque de hecho si ya la exoneran cursada, mínimo 6 sacan, ¿verdad? Entonces eso les conviene. Pero tampoco se pasen al otro extremo, digo. No todos somos 11, 12, pero como vieron en la primera presentación que hicimos, viendo las encuestas de la UDELAR, el desempleo en un economista con algunos pocos años de recibido es el 1%, digo. O sea, no existe, ¿verdad? Y casi todos trabajamos en lo que estudiamos, o sea, no hay que traumarse. Tampoco hay que regalarse, digo, no den exámenes al tuntún. Traten de cursar responsablemente todo lo que puedan. Bueno, a veces sí hay que dar un examen. Este chiquilín había tenido que dar un examen de una que había salvado dos o tres de las estancias, le había faltado una. Bueno, ahí sí, ahí la materia la tenías y la salvó por examen. Pero guarden los exámenes para cuando estuvieron a punto de. Esa es un poco la idea de los exámenes. Pero no se tiren. Cada uno es un mundo, ¿no? Están los que dan examen, le va bárbaro, pero digo, en general no es lo común. Lo común es cursar, por lo menos asegurar el 6, y no traumarse, pero tampoco regalarse con la escolaridad. Eso va en cada uno, pero siempre conviene cuidarla, la escolaridad, en la medida de lo posible, porque para algunas cosas sirve. Es claro. Lo que decía Jimena, como que al principio es por lo único que te evalúan, porque no tienen más nada para evaluarte. Después hay algunos trabajos bien específicos donde el primer filtro es la escolaridad, y si no tenés una escolaridad destacada no te toman. Entonces hay algunos lugares que son así. Son bien específicos, no es que te vas a quedar sin trabajo, que ahí no vas a poder. Algún laburo vas a perder seguro, pero no todos. Y después el tema de los exámenes, lo que decía Roberto, también manejar muy bien el tema del equilibrio entre cuánto me demoro en recibirme. O sea, pero también me acuerdo, un compañero de generación, que no sé, debe haber sido compañero de generación de mucha gente, que el loco salvaba todo con 12, pero cursaba de una materia por semestre o de 2 materias por semestre. Entonces, está todo bien, pero estás 20 años adentro de la facultad. Entonces, capaz que a veces conviene también acelerar un poco el trámite con los exámenes. Hay que balancear, digamos.
seguro. Bueno, Y balanceando después, el tiempo. sí, Otra otra cosita, Carlos, por la duda, que salió, que algunos compañeros sacaron el tema de la contabilidad. Bueno, yo en lo personal pienso que sí, que es un poquito escasa hoy en día la contabilidad que estudiamos de forma obligatoria los economistas. Justo hablamos con Daniel antes de la charla, que Daniel le pasó, y a mí también, yo soy plan 80, nosotros hacíamos la mitad más algo de la carrera en común con los contadores y teníamos mucha contabilidad. Capaz que teníamos demasiada, pero creo que en algunos perfiles la falta de contabilidad, sobre todo en el empresarial, en el financiero, los puede complicar un poquito. Hay por ahí un opcional análisis de información contable que puede ser interesante para ustedes. Algún compañero decía que se tiró a hacer contabilidad general 1. Yo creo que sí, que si van a hacer sobre todo estos dos perfiles, un poco más de contabilidad, capaz que en las opcionales, darle. Está en las trayectorias sugeridas, ¿verdad? Un poquito más de contabilidad, yo creo que sí. Pero por eso siempre es bueno que vengan a la muestra opcionales y que me consulten todo este tipo de dudas, a mí o a otros profesores, por supuesto, porque está bueno ver lo que quieren hacer. Otro caso, por ejemplo, que yo les hablaba en la primera charla de matemática financiera. Hay estudiantes que a veces vienen, están en el cuarto año y me dicen, quiero el perfil financiero. ¿Hiciste matemática financiera? No. Y bueno, entonces no hiciste matemática financiera, no hiciste proyecto de inversión, no hiciste finanzas corporativas, no hiciste mercados financieros. O sea, hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Por eso un poco esta charla de perfil, esos cuidados, que no son dramáticos, porque siempre se puede cambiar, pero eso nada más. Un comentario final, si me permiten hacer. Claro. Que tiene que ver con una pregunta que estaba al principio, que Irene ya la contestó bien, y yo quería complementarlo, que tiene que ver con, alguien preguntaba qué causas tiene la inflación o algo así era, ¿no? Y no voy a responder esta pregunta, ¿no? Si no, no serían un par de minutos. No, quiero decir que justamente es un muy buen ejemplo, ¿no? Muy buen ejemplo de cómo no hay recetas en esta carrera, ¿no? O sea, nosotros, y depende el contexto en el que se desarrolle, depende el tipo de economía en la que se trate, la etapa de la economía en la que está, si la economía está muy creciendo, si la economía está cayendo. O sea, una de las cosas que aprendemos a lo largo de esta carrera es que frente a un problema hay múltiples soluciones, obviamente no infinitas, pero múltiples, y que dependen mucho del contexto en el que el problema se inserta. Entonces, no hay una única causa de la inflación, seguramente hay como 7 u 8, y algunas valdrán para el Uruguay, otras no valdrán, algunas valdrán para el Uruguay de los 80 y otras valdrán para el Uruguay del 2010, ¿no? Me parece que eso es muy importante, ¿no? Porque estamos en una ciencia social, no en una ciencia, o sea, no ponemos 3 o 4 componentes de la inflación en un tubo de ensayo y nos sale la solución, como resultaría en la química o ¿no? en otra ciencia, sino que depende, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, y la inflación es uno de los mejores ejemplos para esto, porque en Uruguay hay experiencias exitosas de combate a la inflación bajo diferentes políticas públicas para combatirla, y experiencias fracasadas de combate a la inflación bajo diferentes políticas públicas que se hicieron. Entonces, creo que es muy bueno ese ejemplo, porque nos ayuda a entender que vamos a hacer una carrera en la que vamos a recibir elementos para tomar decisiones, si estamos en políticas públicas, o para el sector empresarial, o para el sector financiero, pero no vamos a recibir recetas, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias. Disculpe que lo hice responder tremenda cantidad de cosas. Aprovecho lo que decía Manuel y agradezcámosle a Jimena, a Daniel y Cecilia la invitación que aceptaron y que dispusieron de este rato para conversar con todos ustedes y contarles de su experiencia sobre este perfil. Y ya, como aparece ahí en la placa, invitarlos a lo que va a ser el próximo encuentro, el cuarto de este ciclo de 5. El jueves, volvemos a los jueves, ya no sin paro y sin Uruguay, sin partido Uruguay, volvemos al jueves. Tengan en cuenta eso, va a estar como siempre en la página web difundiéndolo, y vamos a estar con otro de los 4 perfiles, el economista empresarial, para el cual también tenemos a 3 invitados para que nos cuenten, al igual que hoy Cecilia, Jimena y Daniel, que nos aportaron muchísimo. Y bueno, el agradecimiento a ellos, que ahí ya por el chat están apareciendo varios, si alguien se quiere sumar y abrir el micrófono para saludarlos también.
bienvenidos. Así que muchísimas gracias a todos. A mí me gustaría agradecer a estos 4 economistas, porque la verdad yo estaba, nada, esto no es lo mío, pero escuchar a personas que le fue mal en matemáticas los primeros años me llenó. Y sinceramente gracias a todos porque me inspiró para seguir acá. Así que está. Buenísimo, Lucas. Y algo que surgió, Henry, que lo comento, no sé si será una sexta charla, pero muchos quedaron motivados por lo que los invitados están diciendo de querer ir a conocer la facultad. No sé si con protocolo mediante van a poder dar una recorrida, si les exigen vacuna o qué, pero estaría bueno pensar en algo porque hay varios que no han pisado, literalmente, ¿no? Es posible, podemos organizar algo con razonabilidad de cupo, se puede armar cosas, ¿eh? No. Creo que hay alguna cosa virtual ya armada, pero estaría bueno que fuera que cuando podamos hacer algo con cupos se implemente. Lo averiguamos, no hay problema. Solo hace la UAE habitualmente, hay ya armado unas recorridas, tipo visita guiada y explicativa, pero tendríamos que ver cómo gestionar el protocolo. Bueno, yo agradecerles. Muchas gracias a ustedes y éxito, anímense, es hermoso ser economista y no importa el problema con las matemáticas. Todos hemos sobrevivido. Yo tenía un profesor que decía, y a mí me quedó siempre la frase, yo eso lo aprendí, ahora me olvidé y soy una persona mucho más feliz. y en algunas cosas es tal cual, o sea, uno lo aprende, toma lo que necesitó y otras cosas las olvida y bueno, hasta que no lo precisas de vuelta lo dejas. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Buen fin de semana. Gracias.